Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 3, verso 15 al 17. Dice así: como el pueblo estaba en expectativa. ¿Cómo estaba el pueblo? Expectativa, preguntándose todo en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vayamos al verso 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. La enseñanza de hoy le he puesto por título: el dador del Espíritu. El dador del Espíritu. En el siglo pasado hubo un avivamiento en la historia de la iglesia que trajo este movimiento que es conocido como el movimiento pentecostal. Y uno de los principios que proclamaba este movimiento de la palabra de Dios es este concepto del evangelio completo. No un nuevo evangelio, porque no hay otro evangelio, sino el evangelio de Jesucristo completo. Es decir, queremos todo de Dios. Queremos toda la buena noticia que Jesús vino a traer. Y ese evangelio completo, entonces, se formuló la enseñanza o la propagación del mensaje del evangelio completo en 4 frases. Jesús salva. ¿Cuántos creen que Jesús salva? Jesús sana. ¿Cuántos creen en la sanidad divina? Jesús bautiza en el Espíritu Santo, y Jesús vuelve pronto. Jesús es el dador del Espíritu Santo. Y lo que vamos a ver en este pasaje son 3 aspectos: el dador del Espíritu, que es Jesús; la dádiva, que es el bautismo del Espíritu Santo; y tercero, cómo recibimos entonces ese regalo que el dador Jesucristo quiere darnos. Ahora, en el versículo que leímos, en el verso 15, dice que el pueblo de Israel estaba en expectativa. El pueblo de Israel tenía un gran deseo de la llegada del Cristo, del Mesías. La expectativa era grande. El pueblo de Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano, y eso acrecentaba más la idea del Mesías, del Redentor, del Libertador. Obviamente ellos no entendían el propósito de Dios, porque ellos esperaban un libertador militar y político que los librara del yugo romano. Pero Jesús, en cambio, vino para salvarnos del pecado, que ese es nuestro principal problema, el pecado que nos separa de Dios. Entonces, en medio de todo eso, y si usted lee la historia, para los tiempos de Jesús, ya se habían levantado falsos cristos que habían agitado a la gente para rebelarse contra el imperio romano. Todas esas expectativas evocadas por los falsos mesías, por los falsos cristos, fueron frustradas en el pueblo de Israel. Pero la expectativa ahí estaba. Ellos querían el cumplimiento de la promesa de los profetas de que habría de venir el ungido de Dios y establecería el reino de Dios en la tierra. Entonces, en el texto en que nosotros estamos leyendo, aparece Juan el Bautista. Aparece en la escena judía, y Juan el Bautista es alguien que no podía pasar desapercibido. Juan el Bautista tenía su iglesia en el desierto. Hoy, cuando se habla de plantación de iglesia, muchos dicen: hay que estar en un lugar céntrico, hay que estar aquí, hay que estar allá, y tiene que haber parqueo. Juan en el desierto, en el lugar menos favorable para la idea moderna. Pero Juan, predicando en el desierto, revivía en el pueblo aquella imagen del Éxodo. ¿Se acuerda usted que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y lo conduce a través del desierto para que lo adore, para que le sirva y para que conquiste la tierra prometida?
Juan aparece vestido con un atuendo muy especial, fuera de moda, con pieles de camello y cinturón de cuero, y comiendo langosta. Pero su aspecto para nosotros puede decir, qué raro. Pero su aspecto recordaba a aquel profeta de fuego que burló a los profetas de Baal, Elías el Tisbita, aquel gran profeta. Porque aquel precursor del Mesías vendría con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino al Señor. El mensaje de Juan era duro, porque Juan era un profeta de verdad. Y un profeta de verdad confronta al pueblo de Dios y lo llama al arrepentimiento, lo llama a la fidelidad de Dios. Y Juan el Bautista era ese profeta que le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No crea que por ser descendientes de Abraham van a escapar de la ira venidera. Tienen que arrepentirse. Es una transformación en el corazón. Entonces el pueblo, al ver esta imagen, el desierto, el éxodo, las vestimentas, Elías y el mensaje, se preguntaron entonces, ¿será Juan el Bautista el Cristo? Y llegaron a preguntarle, Juancito, ¿sos vos el Cristo? Pero Juan el Bautista, como todos los profetas del Antiguo Testamento, que de hecho Juan el Bautista es el último profeta de la era del Antiguo Testamento, el Bautista no se anunció a sí mismo, sino que anunció a aquel que había de venir, al ungido de Dios, al Mesías, a Cristo, que es Jesús nuestro Señor. Y para apuntar a Cristo, Juan dio una indicación distintiva de quién sería. Y dice Juan, viene uno que es más poderoso que yo, alguien de quien no soy digno de desatar siquiera la sandalia de sus pies. Y esa es una expresión muy fuerte, porque eran los siervos los que se inclinaban para desatar la sandalia de los pies de su amo o de las visitas honorables de su amo. Era un trabajo servil, pero Juan dice, yo no soy digno de hacer la mínima cosa por aquel que es el ungido. Porque ese va a venir, y dice en el pasaje que leímos, Él es el que bautiza en el Espíritu Santo. Es decir que Jesús, el Mesías, el Cristo, es aquel que porta el Espíritu Santo y que da el Espíritu Santo a su pueblo. De hecho, la palabra Cristo es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. La unción en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento era realizada por el aceite. El aceite era una alusión, un símbolo de que el Espíritu de Jehová venía sobre tres tipos de personas: profetas, sacerdotes y reyes. El Espíritu de Jehová no venía sobre todo el pueblo, venía sobre algunas personas, y esa presencia, esa unción del Espíritu de Jehová capacitaba a estos hombres, les daba poder a estos hombres para realizar el llamado que Dios les había encomendado. Entonces era para profetas, para sacerdotes y reyes, para darle capacidad de realizar la obra de Dios. Y mire usted, en este sentido, estas personas se llamaban ungidos. Mire, por ejemplo, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo para cumplir su labor profética. Lucas, siempre en Lucas, capítulo 1, versos 15 y 17. Yo le animo a que usted busque los pasajes, o si no es tan rápido, apúntelos y en su casa los revisa para que usted tenga el fundamento sólido de la palabra del Señor. Dice Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, hablando el ángel hablando la profecía acerca de Juan el Bautista. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí hay un pueblo bien dispuesto, ¿verdad que sí? Amén. Entonces Juan el Bautista fue ungido
por el Espíritu, aún desde el vientre, porque Él iba a ser el profeta, el precursor que iba a preparar el camino para el ungido de Dios, el Mesías. Jesús también fue ungido para su labor. Y yo me pregunto aquí ya, si Jesús necesitó la unción del Espíritu Santo, siendo Dios, pero como hombre para ejercer su ministerio necesitó ser lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más usted y yo, hermano? Y estamos de fresco sin buscar la unción del Espíritu Santo, confiando en nuestra fuerza, confiando en nuestra propia prudencia. Siempre en Lucas capítulo 4 verso 18 al 21. El Espíritu del Señor está sobre mí, eso dice Isaías. Jesús leyó el rollo de Isaías. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se presenta en la escena lleno del poder del Espíritu Santo. Después de estar 40 días en el desierto, dice Lucas que él volvió en el poder del Espíritu Santo. Abre el rollo en Isaías, lee la profecía y dice: esto se está cumpliendo delante de ustedes. Ustedes están viendo la llegada del ungido de Dios. Entonces nosotros vamos a ver acerca del dador del Espíritu Santo una distinción con respecto a todos los demás que fueron ungidos. Y es que Jesús es ungido de una manera única al resto, porque Él es el profeta, el sacerdote y el rey definitivo del pueblo de Dios. Jesús ejerció esos tres oficios: profeta, sacerdote y rey, que eran las personas que eran ungidas para la labor divina. Todos los demás antes de Cristo fueron sombras de lo que habría de venir. Y todos los que fueron antes de Él y fueron ungidos, lo anunciaron a Cristo. Pero ahora venía el ungido de Dios, que no solo tiene el Espíritu, sino que da el Espíritu a su pueblo. Y quiero que miremos este triple oficio de Jesús, porque se aplica a nuestra vida y debemos conocer a Jesús tal como Él es. El primer oficio es el del profeta. Jesús era profeta para desafiar al pueblo, para mantener o renovar su relación con Dios y para dar a conocer su voluntad. Deuteronomio capítulo 18 verso 15. Mire, para que usted me vaya siguiendo, voy a leer un texto del Antiguo Testamento donde anuncia el oficio del Mesías y el cumplimiento en Cristo. Deuteronomio 18, verso 15. Este es Moisés hablando. Y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A Él oiréis. Juan lo va a decir en el Evangelio de Juan, capítulo 1. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad ha venido por medio de Jesucristo. Habría de venir un profeta a que todo el pueblo iba a escuchar, el profeta de Dios. Mateo capítulo 17 verso 5. Mateo 17 verso 5. Jesús está con sus discípulos más íntimos en el monte donde Él está la transfiguración, y aparecen Elías y Moisés, el dador de la ley y el gran profeta. Y mientras Él aún hablaba, era Pedro, una nube de luz los cubrió. Y desde aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Jesús es el profeta. Por eso es que cuando usted lea la Biblia, usted tiene que interpretar la Biblia a la luz de Jesús, porque Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y Jesús es el verbo, la palabra de Dios encarnada. Jesús es el profeta. Jesús es aquel a quien debemos escuchar nosotros. Yo le pregunto, ¿usted está escuchando el mensaje de Dios a través de Cristo? Dice Hebreos capítulo 1 verso 1 que Dios ha hablado
en tiempos anteriores, de muchas maneras a través de los profetas. Y en este tiempo se nos ha hablado a través del Hijo. Jesús es el profeta, la palabra de Dios encarnada, al cual cada uno de nosotros necesitamos escuchar y por la cual nos congregamos para escuchar la palabra de Cristo. Amén. Si usted no escucha la palabra de Cristo en esta iglesia, usted váyase, hermano. Consejo sano para una vida mejor. Amén. Segundo oficio, Jesús es sacerdote. Sacerdote para ser el mediador de una relación renovada con Dios, al ofrecer el perfecto sacrificio de su propia vida, que pagaría el precio completo de la culpa y el castigo del pecado. Hay un solo mediador hoy entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Así que no se preocupen con las noticias allá en Roma. Nosotros no necesitamos santo pontífice, porque tenemos a Jesucristo. Amén. Él es suficiente. Salmo 110, verso 4. Una profecía mesiánica. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Hebreos 10, verso 11 al 14. Hebreos 10, verso 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos acá han sido rociados con la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo? Un sacrificio suficiente. Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio, y Él mismo es el sacrificio. Y dice el autor de Hebreos que Él no solo entró al otro lado de la cortina, al lugar santísimo del templo humano, sino al trono mismo de Dios para ofrecer sacrificio. Y hoy intercede Él por cada uno de nosotros. Es el dador del Espíritu, Jesús, el sacerdote, el ungido de Dios. Y el tercer oficio, Jesús es Rey. Él es el Rey. Él es el Señor, Él es el soberano. Es Rey para establecer los propósitos del reino de Dios en la tierra y gobernar y dirigir a su pueblo en perfecta justicia. Necesitamos someternos al gobierno de Jesús, darle nuestra vida a Cristo, darle el control de nuestra vida. Zacarías capítulo 9, verso 9. Zacarías capítulo 9, verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Juan capítulo 12, versos 14 y 15. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Cortan palmas, palmeras, las arrojan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montando sobre un pollino de asna. Jesús es el Señor. Jesús reina. Jesús está sentado en su trono. Él nunca ha perdido el control. Las cosas a usted y a mí se nos salen de las manos, ¿verdad que sí? Pero a Dios no. Y si usted le entregó su vida a Cristo, usted está seguro en las manos de Dios. Usted está seguro en las manos de aquel que gobierna todas las cosas, porque Jesús es el Rey, el ungido de Dios. Jesús entonces es único en todo sentido, ¿verdad que sí? Porque Él es el ungido de Dios. Él es el profeta, el sacerdote y el Rey definitivo. No hay otro, solo Cristo. Jesús no solo es portador del Espíritu, sino el dador del Espíritu. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, anuncia Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista dice, Él es más poderoso que yo.
Porque Juan era ungido por el Espíritu de Dios, pero Juan no tenía poder para dar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, es el Espíritu de Dios Padre. Moisés anheló que Dios diera su Espíritu a todos. Números capítulo 11, verso 29. Números capítulo 11, verso 29. Moisés estaba agobiado por la carga de pastorear al pueblo de Israel y era una congregación bastante difícil. Y su suegro, Jetro, le da un consejo y le dice: no lleves la carga tú solo, escoge 70 varones, reúnelos en el tabernáculo. Y dice que el Espíritu lo ungió y todos empezaron a profetizar. Y 2 personas más fuera del tabernáculo también recibieron esa unción y profetizaron. Y Josué, el sucesor de Moisés, pega el brinco y dice: suave, si estos no están dentro del tabernáculo, ¿por qué están profetizando? Y entonces dice el pasaje: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Es decir, ojalá todo el pueblo tuviera conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Ojalá todo el pueblo tuviera el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jehová, para que le guíe, para que le instruya y para que le capacite para vivir para Él. Ojalá. Hay ojalá en la vida que ojalá, pero son casi una esperanza fugaz. Pero el Señor anunció a través de Joel que ese día llegaría. Que ese día llegaría. Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo: toda carne. Toda carne. Sobre todo ser humano. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El anhelo de Moisés, el ojalá de Moisés, ahora es anunciado por el profeta. Dios le habla y le dice: en aquellos días yo voy a derramar mi espíritu sobre toda carne. Y me encanta que el bautismo del Espíritu Santo es para todos sin distinción. Ancianos verán sueño y profetizarán. Jóvenes también recibirán el bautismo del Espíritu Santo. Así que no sé en qué rango de edad sea, pero si usted busca, el Señor le va a llenar de su Espíritu Santo. Desde aquí hasta nuestros niños que están allá en el aula, en la clase, van a ser llenos del Espíritu Santo de Dios y profetizarán y tendrán sueños y visiones y proclamarán la palabra de Dios. ¿Usted lo cree? Todos, hijos e hijas, ancianos, ancianas, jóvenes, siervos y siervas. Ahora, cuando dice siervos y siervas, no se refieren en el sentido que lo entendemos ahora como iglesia, de personas que sirven, sino esclavos. Es decir, no importa en qué estatus de la sociedad está, hermano. Es que yo no estudié. Dios te va a usar. Dios te va a llenar y te va a usar. Escuchaba un testimonio del doctor Samuel Sullivan, un doctor en teología que enseñó en Harvard. Toda su vida, desde bebé hasta bachillerato, fue diagnosticado como que era alguien incapaz. Era alguien que no tenía capacidad intelectual para estudiar. Siempre estudió a través de programas especiales. Y venía, dice, una profecía en la iglesia. Dice que hubo un mensaje en lengua y otra hermana al otro lado de la iglesia habló, interpretó el mensaje en lengua. Sullivan, Dios te va a usar en el ministerio. Pero si este es loquito, dice. Es loquito. Ahí está el doctor Samuel Sullivan, profesor de Harvard de divinidad. Porque es que cuando el Espíritu Santo te toca, hermano, te llena, te transforma en otra persona.
Necesitamos el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Entonces Jesús viene y va a cumplir el anhelo de Moisés, la profecía anunciada. Y Él, el que tiene el Espíritu, dará el Espíritu Santo a todos sus hijos e hijas. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos creen en Cristo? Él nos llenará con su Espíritu Santo. Él es el dador del Espíritu Santo, Jesús. Ahora veamos lo segundo, la dádiva. La dádiva es el bautismo del Espíritu Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra. Hay palabras que a veces uno da por entendido que conoce, que sabe su significado. Y para no caer en ese error, yo investigué la palabra bautizar. Y decían, ¿verdad?, los léxicos, que es del griego baptizo. Y significa sumergir constantemente, hundir hasta quedar abrumado. Quedar totalmente con ese peso, abrumado. Dice, Él te va a sumergir en el Espíritu. Él te va a hundir en el Espíritu. El Espíritu va a venir y va a abrumar positivamente tu vida. Lo va a llenar todo. ¿Cuántos de los que están acá saben nadar y les gusta nadar? ¿Sí o no que entre más profundo es más sabroso? Así es, ¿verdad? Bueno, cuando el Señor habla que te va a bautizar en el Espíritu Santo, es que te va a meter hondo, hermano, y ahí es más sabroso. ¿Cuántos quieren que el Señor los meta hondo en la vida del Espíritu y los llene de poder para tener una vida victoriosa en Cristo? Un lingüista del griego, se llama Tyler, su apellido, dice lo siguiente: no debe confundirse la palabra bautizo con la palabra bapto. El ejemplo más claro que muestra el significado de bautizo es un texto del poeta griego y médico Nicandro, que vivió alrededor del 200 a.C. Es en una receta para ser encurtido y es de gran ayuda, ya que utiliza ambas palabras. Nicandro dice que a fin de hacer un pepinillo, la verdura debe primero ser sumergida, bapto, usa la palabra griega bapto, en agua hirviendo y luego bautizado, baptizo, en la solución de vinagre. Ambos verbos se refieren a la inmersión de los vegetales en una solución, pero el primero es temporal y el segundo, el acto de bautizar los vegetales, produce un cambio permanente. Es decir, que lo que Dios quiere no es una remojadita, que después ya se acabó. Como decía aquel, ¿verdad? Que habla en lengua y después va a chismear en español. No sirvió. No, bautizo es que Dios va a venir a tu vida y te va a abrumar con su presencia y te va a llenar de su palabra a tal punto que te va a transformar y Él va a ser el que dirige tu vida. El Espíritu Santo viene para saturar la vida del creyente. Él no quiere remojarnos. Él no quiere mojarnos el pelo, lavarnos la cara. Él quiere llenarnos. Él quiere rebalsarnos. Él quiere que seamos abrumados por su presencia. Él quiere que seamos saturados por su presencia, de tal manera que vivamos nosotros no en nuestra carne, sino en el Espíritu Santo de Dios. No en nuestros preceptos o ideales, sino en la voluntad de la palabra de Dios revelada por el Espíritu. Ser llenos, ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo completamente, de tal manera que todo está lleno de Él y nuestra vida está llena y rebosando de su presencia. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo tiene dos propósitos principales en nuestra vida. El primero
es que el bautismo del Espíritu Santo purifica. Esto pasa en la conversión. La imagen del fuego, Espíritu Santo y fuego, es un símbolo de la santidad de Dios. Si usted va a Isaías 6, la visión del profeta, cuando está en el lugar santo, está el trono de Dios, Isaías dice algo: ay de mí, soy hombre muerto, porque he visto al santo, y yo soy un hombre inmundo, que vive en pueblo de labios inmundos. Isaías 6. Y dice el Señor, dice Isaías, que llegó, ¿verdad? Y tocó su boca con un carbón encendido para purificarlo. Para que entonces Isaías viniera y, siendo santificado, siendo purificado, proclamara la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a venir a nuestra vida primero para purificarnos, para limpiarnos, para lavarnos. Hay cosas, mi hermano, que usted y yo tenemos en nuestra mente, tenemos en nuestro corazón, o estamos practicando, que tienen que ser limpiadas por el Espíritu Santo de Dios, que tienen que ser quemadas con fuego y quitar la impureza para que el Espíritu Santo haga su obra completa. Necesitamos ser purificados, necesitamos ser renovados por la obra del Espíritu Santo de Dios. Hay luchas en las que usted puede estar luchando en tiempo, y yo le voy a decir algo: usted no va a poder vencerlas en su fuerza. Usted necesita el bautismo del Espíritu Santo. Usted necesita la fuerza, el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el primer propósito es purificar. Segundo, el bautismo del Espíritu Santo da poder. Nos da poder. Nos da poder para vivir en victoria sobre el pecado y para ser testigos eficaces de Cristo. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder. ¿Qué va a recibir usted? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A donde Dios lo mande, hermano. Amén. Recibirá poder. Dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Capacidad, fuerza, eficacia para que usted proclame la palabra de Dios. Y mire esto, y es precioso, y lo vamos a profundizar en las próximas semanas. Y para que los dones del Espíritu vayan acompañándolo a usted. Señales y prodigios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros para darnos poder para la misión. Así como ungió a los profetas, así como ungió al mismo Jesucristo para dar vista a los ciegos y anunciar el año agradable del Señor, así Él ha de ungirnos y bautizarnos en el Espíritu para que anunciemos la palabra de Dios y ganemos almas para Cristo. Como le dijo a Saulo de Tarso: vas a arrebatarlo del poder de Satanás. Poder del Espíritu Santo, poder de lo alto. Entonces vemos acá en el verso, en Juan capítulo 3, en el verso 17, hay una parte muy interesante. Dice Juan el Bautista: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahí está hablando del infierno. El fuego del Espíritu Santo es purificador para aquellos que se someten a Dios. ¿Oyó eso? El fuego del Espíritu Santo es purificador para aquellos que se someten a Dios. El Espíritu limpia, purifica y capacita al creyente para vivir para Dios, para vivir en santidad y al servicio de Dios. Pero para los que rechazan a Cristo, ese fuego es destrucción, porque es juicio para ellos. ¿De cuál bando estamos nosotros? Hebreos 10, verso 29 dice: porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Así que dice el autor de Hebreos, manéjense reverentes, con temor de Dios. Porque ese fuego lindo del Espíritu Santo sí purifica a los que se someten a Dios, pero destruye a aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio, aquellos que no renuncian a sus pecados. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos la persona del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, mi hermano, no es una fuerza o una energía como entienden algunos herejes, que andan de casa en casa con una revista y ustedes ya saben quiénes son y no les abren la puerta. Tenga cuidado. El Espíritu Santo tiene mente. En Romanos 8 se habla de la mente del Espíritu. Eso es un atributo de personalidad. El Espíritu Santo tiene voluntad. En 1 Corintios 12 dice que Él reparte dones como Él quiere. El Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 5 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu no es una energía, no es una fuerza, es una persona y es divino, es un miembro de la Trinidad. Ahora, si bien la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, su doctrina sí. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted puede verlo claramente en el bautismo de Jesús. Verso 21 de Lucas 3. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Yo pregunto a los unitarios, a los solo Jesús o como se llame, si no hay Trinidad en Dios, ¿a quién le oraba Jesús? A Él mismo será. Mi Padre, mi. ¿A quién le oraba Jesús? Al Padre. Y dice que el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Si no hay Trinidad en Dios, Jesús se clonó ahí en forma de paloma y él mismo se puso en el hombro de él mismo. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si no hay Trinidad en Dios, entonces Jesús desde el cielo, ¿verdad? Se pasó la garganta para allá y se habló a sí mismo diciéndose: tú y yo soy mi Hijo amado. Hay Trinidad en la deidad. Tres personas distintas, se distinguen la una de la otra, pero un solo Dios. Trate de explicarlo, decía alguien, perderás la cabeza. Niégalo y perderás el alma. Dígale a la persona que está a su lado: tenga cuidado. Tenga cuidado con los herejes. El Espíritu Santo es una persona. En Hechos, aquellos hombres que vendieron el terreno y mintieron acerca de la donación que habían dado, le dice Pedro: habéis mentido al Espíritu Santo de Dios. Y después les dice: no mintieron a hombres, sino a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Hay Trinidad en la deidad. El Padre, el Hijo le dice al Padre: glorifícame con aquella gloria que compartía contigo. Dios es amor porque Dios es trino. Porque las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se han amado desde toda la eternidad. Y qué maravilloso que a través del Espíritu nos invitan a nosotros a su banquete de amor, a su baile de amor, que somos amados de Dios en Cristo. ¿Cuántos son amados del Señor? Amén. Esa es la dádiva, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo recibimos este bautismo? Primero, recibiendo a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento. La conversión. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy usted puede entregarle su vida a Cristo. Y su Espíritu Santo va a venir a morar a su corazón.
Usted no va a estar solo. Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, que dará testimonio de mí. Realmente el Espíritu es quien nos convence de pecado y nos dirige a Cristo. Cuando recibimos el mensaje del Evangelio, el Espíritu viene a nosotros y nos hace nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El hombre exterior, dice Pablo, se va desgastando. Las rodillas empiezan a doler, las arrugas empiezan a salir, pero el hombre interior se renueva día con día por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Necesitamos rendir nuestra vida a Cristo. Segundo, ¿cómo recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Consagrándonos a Dios. Si usted dice, yo anhelo el bautismo del Espíritu Santo, yo le pregunto, ¿para qué? ¿Para hablar en lengua y tener una experiencia linda? No. El bautismo del Espíritu Santo es para vivir para Dios, para servirle a Dios, para vivir en santidad, para ofrecer nuestra vida a Dios. Consagración tiene que ver con santificación y con servicio a la obra de Dios. Consagrar, y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, era apartar algo para uso exclusivo de Dios. Su vida es lo que usted va a apartar para Dios. Usted viene al altar y usted entrega su vida y le dice, Señor, haz conmigo como tú quieras. Bautízame, lléname. Que ya no vivo yo como cantábamos, que Cristo vive en mí. Que yo me vaya alejando del pecado y me vaya asemejando más a la imagen y la estatura del varón perfecto que es Cristo. El Señor nos ha llamado a vivir para Él, a ser sus testigos. Él dice, síganme y los haré pescadores de hombres. Pero no es algo, mi hermano, que podamos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para llevar una vida consagrada, de adoración y de servicio a Dios. Entonces, para ello, nosotros necesitamos vaciarnos de nosotros mismos. Y necesitamos querer hacer la voluntad de Dios. Es cierto que el Espíritu Santo no puede llenar a alguien que está lleno de sí mismo. Si usted en su corazón dice, no, el que manda aquí soy yo. Yo soy el Señor de mi propia vida. El Espíritu Santo no va a llenarte. Porque el lugar ya está ocupado. El Espíritu Santo no viene para ser tu consejero, mi hermano. El Espíritu Santo viene para ser el que comanda el barco. El Espíritu Santo no viene a nuestra vida para darnos sugerencias. Él viene para guiarnos, para señalarnos el camino, para santificarnos, para confrontarnos, para moldarnos como Él quiere a la imagen de Cristo. Entonces hay que vaciarnos de nosotros mismos. Hay que despojarnos de nosotros mismos, de nuestros ideales, de nuestro estilo de vida, de cualquier cosa que estorbe la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque la Escritura dice que podemos apagar la obra del Espíritu Santo. No apaguéis el Espíritu. 1 Tesalonicenses 5, verso 17. No apaguen el Espíritu. Necesitamos vaciarnos de nosotros para que entonces Él pueda llenarnos. Es necesario rendir nuestra vida para ser llenos del Espíritu Santo. Y tercero, ¿cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Orando, pidiéndolo, buscándolo, anhelándolo. Dice aquí, y Lucas es el único que muestra esto. Dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Se abrió el cielo porque Jesús estaba orando. Lucas dice, si ustedes son malos, pero dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo a sus hijos que le piden día y noche? Tiene que pedir, tiene que orar. Cuando los primeros discípulos recibieron la orden de Jesús de esperar el don del Espíritu Santo, Jesús va y les dice,
no se muevan de Jerusalén. Esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Lucas 24. Y en Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánime en oración y ruego. Oración y ruego. Ruego implica insistencia. Y ruego implica desesperación. Señor, si no me bautizas, me muero. Escuché a un hombre que dice: es el bautismo del Espíritu Santo. No es cierto eso. Y es un pastor, doctor en teología. Y dice: yo leí un libro sobre el bautismo del Espíritu Santo cuando yo me convertí, y cuando terminé de leer el libro, dice, yo le dije al Señor: si eso es verdad, bautízame en el Espíritu Santo y que yo empiece a hablar en otras lenguas. Le clamé al Señor una noche y no me bautizó. Entonces no es cierto. Ay, qué lindo, digo yo. Le pidió al Señor una noche y todavía dudando: si es cierto, pues bautizame para ver si es cierto. Mano, no le ande creyendo a esos predicadores de YouTube. Hay que orar, hay que rogar y hay que esperar. Hay que insistir. Rogar es eso, insistir. Los discípulos, cuando Jesús asciende al cielo, después de 40 días predicándole el reino de Dios y dando muestras, evidencias, sin lugar a duda, de su resurrección, esperen en Jerusalén 10 días después. 10 días dedicados a la oración. No es que los 10 días fueron al culto, no, estaban encerrados en el aposento alto, orando, rogando, dedicados a esperar el bautismo del Espíritu Santo. Ahora yo no creo en esa falacia. Venga al altar, venga, hablen lengua. No. Bautismo de microondas, pues meten el microondas 1 minuto, 2 canciones y ya. Hay que rendir la vida. Hay que rendir el yo. Y si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, usted va a entrar en un proceso donde Dios va a empezar a purificarlo, donde Dios va a empezar a remover cosas en su vida, en su mente, en su corazón, que estorban la obra del Espíritu Santo. Y usted va a buscar esa llenura de rodillas, orando, consagrándose, llenándose del temor de Dios. Y Él va a venir a tu vida y te va a bautizar, hermano. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo no es un evento de un día. La llenura del Espíritu Santo es continua. Y habemos personas en este lugar que quizás en algún momento fuimos bautizados en el Espíritu Santo, hasta hablamos en lengua, pero hoy quizás tenemos apagado el Espíritu en nuestra vida. Quizás los dones, llamados y ministerios que Dios nos dio para servirle se han apagado. Y ya no hay la misma llama, ya no hay la misma pasión, ya no hay la misma fuerza para servirle al Señor, para vivir entregado a Él. Y hoy, y en este proceso de Pentecostés, el Señor va a reavivar algunos corazones. Y si usted nunca ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque dice la Escritura, porque la promesa es para usted y para su hijo. Así que yo desde ya oro por mi hijo, para que sea salvo y para que sea bautizado por el Espíritu Santo. Porque la promesa es para mí y para mi generación. Y la promesa es para usted y para su generación. De que somos la comunidad del Espíritu. Porque tenemos a Cristo, el dador del Espíritu, a Jesús, el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie.